Bienvenidos a Fanfics y Novelas, un espacio dedicado a compartir historias creadas por fans y narrativas originales inspiradas en obras que amamos. Queremos dejar en claro que no poseemos los derechos de los personajes, tramas o universos utilizados en estos fanfics. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores y propietarios. Este contenido se realiza con fines de entretenimiento, sin intención de infringir derechos de autor o de obtener beneficios comerciales. Las imágenes y material visual utilizados en este canal también son propiedad de sus respectivos autores. Si eres dueño de algún contenido y deseas que lo retiremos o modifiquemos, no dudes en contactarnos. Aquí estamos para celebrar la creatividad y el amor por las historias. Esperamos que disfrutes de cada aventura que compartimos. Renacida como Rias Gremory con un sistema multiversal. Autor Dlimejima reencarnada como Rias Gremory, la ardiente heroína pelirroja de High School de XD, pronto descubre que la vida dentro de su anime ecchi favorito es mucho más peligrosa de lo que parecía en pantalla. Tras la glamurosa fachada de una princesa demonio de élite, se esconde una red de amenazas latentes. Los restos de la antigua facción demoníaca acechan en las sombras, el grupo Calamidad comienza a agitarse y fuerzas catastróficas como el Árbol Maligno y el Emperador Bestia 666 amenazan con sumir al mundo en el caos. Peor aún, en un futuro lejano se alza un monstruoso dios maligno lo suficientemente poderoso como para derrotar incluso al verdadero emperador dios dragón rojo con simples movimientos, y los misteriosos tres pilares, cuya sola existencia podría sacudir los cimientos del inframundo. Y luego está su propio destino humillante, reducida a un título provocativo y tratada como poco más que un elemento de fondo en la fantasía de otros. Negándose a seguir siendo un peón en la historia de alguien más, Rias decide tomar las riendas de su destino. Ya no contenta con ser una mera princesa del cambio, ahora aspira al poder absoluto. Mediante estrategia, alianzas y una ambición implacable, forjará su propio camino, uno de conquista, dominio y supervivencia. En un mundo donde dioses, dragones y demonios chocan, ¿podrá Rias Gremory superar su destino y convertirse en el ser más poderoso que existe, o el peso de la profecía la aplastará antes de que tenga la oportunidad? 96. Capítulo 96. Saint Seiya, Rias. Ya veo. Eres la reencarnación de Atenea. Hestia. ¿La reencarnación de Atenea? Hestia. Eso es imposible. Recuerdo que Atenea sigue estando bien en los cielos. ¿Cómo podría haberse reencarnado? Espera, Atenea. Kuro Usagi. Esa diosa de la sabiduría y diosa de la guerra, la gran diosa Atenea, que es una de las diosas vírgenes de la mitología griega junto con la gran diosa Hestia. Rias. Puede que te equivoques en una cosa. Las personas que se incorporan al grupo no pertenecen al mismo mundo. ¿Una contraparte de Lady Atenea? Kuro Usagi. Eso no significa que es un universo no observado por Little Garden. Decirlo así no está mal, pero el alcance real podría ser más amplio de lo que imaginas. Rias. El mundo es muy vasto. Núcleos como Little Garden no son pocos en la miríada de mundos. Al menos hasta donde yo sé, el sistema de dominio de combate máximo del mundo de Saint Seiya supera con creces el universo paralelo de intersección tridimensional de Little Garden. Kuro Usagi. Exclamación de cierre, Gibril. ¿Esa persona llamada Atenea es muy fuerte? ¿A qué te refieres con fuerte o no? Esa es una gran diosa ubicada en el dominio de los 3 dígitos. Kuro Usagi. Aunque para una contraparte del otro mundo, es difícil decirlo. Gibril. ¿3 dígitos? Rias. El rango de 3 dígitos se conoce como el dominio de la omnipotencia. Debido a que son omniscientes, son omnipotentes. Básicamente, mientras ningún 3 dígitos se encuentre en Little Garden, su dominio puede extenderse a todo el universo. Ya veo. Parece que es otra fuerza imparable a la que nadie puede desafiar. Qué lástima. Dijo Gibril con pesar. Me puse de pie y entonces me eliminaron de un solo disparo. No tienen ninguna experiencia de juego. Desafiarlos de verdad es buscar la humillación. Esta fue la verdad que Gibril comprendió después de luchar contra Rias muchas veces. Gibril. Por cierto, @Rias Gremory, ya que ella es una contraparte del otro mundo, ¿cómo es la fuerza de esta Atenea? No está del todo claro, pero lo más probable es que la propia Atenea no sea más débil que la de Little Garden. Rias. Y comparada con la de Little Garden, la Atenea del mundo de Saint Seiya es una verdadera diosa de la benevolencia. Rias. En cuanto a Hestia, @Hestia, ¿tu mundo tiene algo particularmente característico?
Estia. ¿Qué se considera una característica? Rías. Eventos especiales, edificios especiales, formas de vida especiales, cosas así. Estia. En cuanto a los acontecimientos, en los últimos miles de años, parece que muchos dioses han sellado su dominio divino y han huido al mundo inferior para reclutar una nobleza y jugar con los humanos. Bueno, muchos dioses están tan felices que se han olvidado de su hogar. Según los dioses que regresaron, ni siquiera quieren volver a los aburridos cielos. En cuanto a las construcciones, los cielos son así, inalterables desde hace cientos de millones de años. Sin embargo, el mundo inferior tiene una torre de Babel, y debajo de ella hay una mazmorra llena de monstruos. Estia. La mayoría de los séquitos de los dioses operan allí y se van de aventuras. Rías. Creo que lo entiendo. Los dioses creando noblezas y jugando con los humanos. Además, cuenta con una mazmorra y el edificio característico, la Torre de Babel. Claramente, esta Estia es la que tiene la cinta azul. Sasa. ¿Hay muchas Ateneas? Rías. Sasa, ¿aún no has despertado? Sasa. No, solo han pasado 5 años desde que descendí al santuario. El tiempo aún es muy corto y no tengo muy claras muchas cosas. ¿Descendiste al santuario? Rías arqueó ligeramente una ceja. Algo no parece estar del todo bien. ¿Un mundo paralelo? Pensando de esta manera, Rías lo entendió. Al igual que Little Garden, el mundo de Saint Seiya tiene muchos mundos paralelos. Es lógico que las historias que se desarrollan en ellas sean diferentes. Las que presentan mayores diferencias son la LC y la NDD de los Canvas. Lo que Rías conoce bien es LC. Si la reencarnación de Atenea llamada Sasa hubiera llegado directamente al santuario, tal vez, este mundo no tendría a esa oveja negra, Youma. Veo. Rías. Gibril. @Rías Gremory, no te quedes con el conocimiento para ti solo. Date prisa y cuéntanos sobre el mundo del recién llegado y cómo es él. Kuro Usagi proviene de un mundo creado por los dioses. Desde la era del amanecer, muchos panteones antiguos crearon el pequeño jardín. En apariencia, tiene el tamaño de una estrella, un mundo típico de la tierra plana. Rías. Dado que es un paraíso para 3000 asuras, dioses y budas construido por los dioses, su resistencia es grande y no será destruido fácilmente. Gibril. Destruido. Aunque las razas del mundo de No Game No Life son capaces de librar una guerra interestelar. Pero lo de la explosión planetaria sigue siendo un poco exagerado. Especialmente deslumbrante. Así que este destruido parece muy significativo. Rías. En cuanto a Kuro Usagi, es una noble del jardín en miniatura conocida como la tribu del conejo lunar, pero el coeficiente intelectual de esta tribu es un poco conmovedor. Kuro Usagi. Leire y Rías, mi coeficiente intelectual es normal. Gibril. Es inevitable. Al fin y al cabo, es comida de emergencia. Repsu. Oír eso me da ganas de comerme también una cabeza de conejo estofada. Smile JPG. ¿A esto se le puede llamar un jardín noble en miniatura? Tatsumaki. Ella es la vergüenza de los nobles del jardín en miniatura, ¿verdad? Yasurina Nami. Tal vez exista como mascota. No soy comida de emergencia. Kuro Usagi. Sonidos de llanto. Sasa proviene de un mundo inmenso. Si bien también es una cosmovisión centrada en la Tierra en su mundo es diferente de la Tierra en nuestro sentido general. En mi mundo, aquellos con el nivel de Dios Dragón tienen la capacidad de hacer estallar planetas. Si quisiera, incluso podría destruir la Tierra al instante, incluyendo toda la vida que hay en ella. Pero la Tierra en el mundo de Sasa contiene la voluntad de los dioses y es muy difícil de destruir. Y se dice que las 88 constelaciones de su mundo fueron creadas por la propia Atenea. Rías dijo con cierta incertidumbre. Creando constelaciones. Kuro Usagi se sobresaltó. Entonces recordó que estaba en el mundo exterior y sintió alivio. Me asustaron muchísimo, pensé que eran espíritus estelares creados por Dios. Sin embargo, esta es también una posibilidad muy aterradora. Lo más importante es que el clan Saint Seiya de Atenea ha estado protegiendo a la humanidad de diversos panteones y dioses durante miles de años. Cada generación de caballeros dorados está compuesta por humanos, y griega. Cada generación de caballeros dorados posee la fuerza de un 4 dígitos. La mayoría son existencias extremadamente fuertes entre los 4 dígitos. Además, el dominio más básico de un Saint Seiya es destruir átomos. En términos de fuerza bruta pura, cada generación de caballeros dorados tiene el dominio para desgarrar la tierra y aplastar las estrellas. Y lo más valioso es que cada uno de los Saint Seiya posee su propio espíritu dorado único.
Su tenaz convicción puede considerarse la mejor descripción de la palabra guerrero. Rías valoró muy positivamente la generación de caballeros dorados de Sasa. Espero que estés disfrutando del fanfiction hasta ahora. Si la historia te tiene enganchado y no puedes esperar a ver qué sucede después, puedes desbloquear 30 capítulos por adelantado en mi Patreon. Patreon.com/adlimejim. Aún todo el apoyo significa muchísimo para mí, así que si estás disfrutando del viaje, no olvides dejarme una Power Stone y hacérmelo saber. 97. Capítulo 97. Clasificación de grupos. Los golpes lanzados por los caballeros dorados pueden alcanzar la velocidad de la luz. Esta es la base del pequeño universo de los Saint Seiya después de alcanzar el séptimo sentido. En un sentido físico, cuando la energía cinética alcanza la velocidad de la luz, un simple puñetazo podría voltear la superficie de la Tierra. Según el sentido común, cada puñetazo a la velocidad de la luz que impacte podría provocar que la placa tectónica euroasiática sufriera un terremoto de magnitud 12 o superior. La onda expansiva generada por cada puñetazo a la velocidad de la luz podría arrasar toda Grecia. Las vibraciones de cada puñetazo a la velocidad de la luz podrían generar olas gigantes de hasta 400 metros de altura en la superficie del mar, e incluso después de cruzar el Atlántico, podrían sumergir la mitad de Estados Unidos. El polvo levantado por cada golpe a la velocidad de la luz podría oscurecer el cielo de toda la Tierra, obligando al planeta a afrontar una noche oscura que duraría 100 años, acompañada de un invierno interminable. Pero eso es solo en un sentido físico. Aquí hay un problema grave. Eso es imposible. Dejando de lado lo difícil que es para la materia alcanzar esa velocidad, incluso si la Tierra contiene la voluntad de los dioses, el poder que se manifiesta va más allá de este nivel. Además de la represión por parte de la propia Tierra, existe otro problema. El poder del pequeño universo en sí mismo ya ha superado la definición de las leyes físicas. En otras palabras, el poder del universo pequeño no puede definirse utilizando la teoría de la relatividad. Al igual que el movimiento espacial de Jibril, esencialmente no está limitado por el mundo material. Estrellas destrozadas, tierra desgarrada, incluso los subordinados son tan fuertes. Jibril. Es difícil imaginar lo poderosa que sería esa Atenea. Sasa. Antes de despertar, no era tan fuerte, Rías. Como aún no has despertado, te llamaré Sasa. Sasa se quedó atónita por un momento, luego dijo alegremente. Hermana Rías. Aunque Sasa es la reencarnación de Atenea, antes de recuperar sus recuerdos, era simplemente una niña pequeña común y corriente. Durante su estancia en el santuario, el hecho de ser respetada como Atenea la hacía sentir bastante sola. Sobre todo la Atenea de esta generación, cuya personalidad se asemeja más a la de la chica de al lado. La Surina Nami. ¿Todos los Saint Seiya son así de fuertes? No exactamente. Rías dijo. Los Saint Seiya resuenan con las constelaciones. Hay 88 miembros formales. Están divididos en caballeros dorados, caballeros plateados y caballeros de bronce. Los caballeros plateados poseen principalmente el sexto sentido y no son tan poderosos como los caballeros dorados. Los más débiles no son suficientes para derrotar a Jibril, mientras que los más fuertes pueden matarlo al instante. ¿Por qué es tan poderoso el pequeño universo de los dioses? Porque los dioses son la voluntad de los dioses liberada por el Big Bang. Aunque sigue siendo un universo pequeño, su esencia ya es diferente. Esta es la brecha entre dioses y humanos. Y la Tierra contiene la voluntad de los dioses. Como es de imaginar, la Tierra en el mundo de Sasa es fundamentalmente diferente de la Tierra en otros mundos. Hablemos de una cosa más. La razón por la que los caballeros dorados son poderosos es que poseen el pequeño universo del séptimo sentido, y algunos incluso pueden alcanzar el reino del octavo sentido. Si el quinto sentido aún pertenece al ámbito de la gente común, el sexto sentido trasciende las leyes físicas. Desde el puñetazo sónico inicial hasta Mach 2, Mach 5, Mach 10, Mach 35, Mach 120, Mach 1000, Mach 15000, Mach 400.000, hasta la velocidad sublumínica. Se puede decir que la diferencia entre un sexto sentido y otro es simplemente demasiado grande. Pero esto no significa que los Saint Seiya sean realmente tan poderosos. Más bien, es que el pequeño universo de los Saint Seiya es muy fuerte. En términos de formas de vida, un Saint Seiya sigue siendo humano. Ni siquiera se les considera humanos evolucionados, sino más bien humanos involucionados. Así es, regresión. El séptimo sentido posee una fuerza capaz de destruir planetas, y durante la Edad de Oro, todos los humanos poseían el poder del séptimo sentido. Jibril.
Cuando me convertí en una unidad de medición de poder de combate. Pero, pensándolo bien, usar a Jibril como unidad de medida del poder de combate es bastante apropiado. El poder de combate de Jibril en el grupo supera con creces al de la gente común, pero se queda corto respecto al primer y segundo nivel, ocupando una posición intermedia. Por cierto, ¿a qué te referías cuando dijiste que la vida anterior de Sasa, Atenea, era la diosa de la benevolencia? Estia preguntó. Aunque Atenea tiene una buena personalidad, no se puede vincular realmente con la benevolencia. El mundo de Saint Seiya es también un mundo donde coexisten múltiples panteones, y muchos de esos dioses tienen sus propias ambiciones, manipulando la vida de la tierra a su antojo. Hades quiere conceder la muerte eterna a la vida, Poseidón quiere sumergir la tierra, Loki comete maldades para satisfacer sus propios deseos, y así sucesivamente. Todos los dioses tienen sus propias ideas y juegan con la vida a su antojo. Solo la diosa Atenea, para proteger la vida en la tierra, se ha reencarnado innumerables veces para librar batalla tras batalla contra los distintos dioses. Luchar por la protección durante miles de años, solo pensarlo ya resulta agotador. Rías se lamentó. Veo, Estia no pudo evitar lamentarse también. ¿Acaso no podemos decir que innumerables mundos tienen innumerables posibilidades? Tornado. Por cierto, deberíamos hacer una clasificación de los niveles de poder mundiales y clasificaciones de poder de los miembros individuales. No es mala idea. Rías pensó un momento y dijo, sin duda, la número 1 del grupo es Sasa, que ha despertado, así como el mundo en el que se encuentra Sasa. Ya que estamos, pongámosle un nombre. Lo llamaremos el mundo de Saint Seiya. El segundo puesto en el ranking mundial lo ocupa Little Garden, donde está Kuro Usagi. En cuanto a fuerza, sin el despertar de Sasa, yo soy el primero. Exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. Kuro Usagi. Gran tirador. Kuro Usagi estaba atónito. Un pez gordo estaba justo a mi lado. Realmente no se esperaba que la amable señorita Rías ocupara el primer puesto en fuerza dentro de este grupo de dragones ocultos y tigres agazapados. Hablando de eso, parecía que aún no conocía la información de Rías. Ella solo estaba siendo expuesta unilateralmente. Un momento, pensándolo bien, para poder obtener tanta información de tantos mundos, ¿podría este grupo haber sido creado por Rías? A este conejito no lo van a callar por saber demasiado, ¿verdad? Kuro Usagi murmuró para sí misma y encogió el cuello. Uno se pregunta qué tipo de reacción tendría Kuro Usagi al enterarse de la edad de Rías y la velocidad a la que se vuelve más fuerte. En cuanto al tercer puesto en el ranking mundial, es el mundo en el que te encuentras, Jibril, y el tercero en fuerza individual es Kuro Usagi. TSK, simple comida de emergencia, Jibril. Ya verás, te superaré tarde o temprano. Kuro Usagi. Temblando JPG Rías. El cuarto puesto en el ranking mundial es el mundo en el que estoy, mientras que en el ranking individual es Estia. Estia. ¿Eh? ¿Solo soy la cuarta? Aunque rara vez lucha, Estia sigue siendo una de las 12 diosas principales. En términos de fuerza, definitivamente no sería débil. Aunque seáis dioses, el mundo en el que estáis sigue confinado a un único universo. Además, vuestro sistema de misterios no es tan poderoso como el de los Saint Seiya, así que esa es la clasificación. Rías. Si Little Garden te observara, la mayoría de los dioses de tu mundo probablemente serían engullidos por sus contrapartes, incluyéndote a ti. Al oír esto, la cinta azul no pudo evitar encoger su cuello. Y decidió que jamás debía involucrarse con esa comida de emergencia. Espero que estés disfrutando del fanfiction hasta ahora. Si la historia te tiene enganchado y no puedes esperar a ver qué sucede después, puedes desbloquear 30 capítulos por adelantado en mi Patreon. Patreon.com/adlimejima. Todo el apoyo significa muchísimo para mí, así que si estás disfrutando del viaje, no olvides dejarme una Power Stone y hacérmelo saber. 98. Capítulo 98. Invitación. Aunque el mundo de la cinta azul tiene dioses, como mucho están al nivel de un número de 4 dígitos. De hecho, un número de 4 dígitos ya pertenece al dominio de combate de alto nivel dentro de un panteón. Un número de 3 dígitos es en realidad una rareza. Una vez que se alcanza el nivel de 3 dígitos, ya se posee un dominio de combate de nivel cósmico. Un ser de 3 dígitos puede, como mínimo, viajar libremente por el multiverso. Es imposible que se vea restringido por un solo mundo, aburriéndose durante cientos de millones de años antes de descender finalmente al reino inferior, sellando su dominio divino para crear una nobleza. Por cierto, los dioses del mundo de la cinta azul son diferentes de los de High School de XD de Rías.
En los panteones de High School de XD, para garantizar su funcionamiento normal, los cargos divinos utilizan un sistema de herencia. En cambio, los dioses del mundo de la cinta azul nacen del cielo y de la tierra, siendo esencialmente parte del mundo mismo. Aunque mueran, resucitarán a lo largo de incontables años. Y el resucitado sigue siendo el original en cuanto a los números de 2 dígitos, muchos panteones ni siquiera tienen ninguno. Después de todo, solo hubo 4 números de 2 dígitos originales en total, y esas 4 verdades universales no están registradas en los sistemas mitológicos. Fue más tarde, cuando había demasiados dioses en el dominio omnipotente de Little Garden, combinado con una interferencia excesiva en la historia humana, que se desencadenó la paradoja de la omnipotencia. La existencia de la mayoría de los seres en el dominio omnipotente estaba restringida, especialmente en los panteones monoteístas. Pero a través de esto, también se abrió el camino hacia el dominio de la autoridad total. Rías. El mundo que ocupa el 5º lugar es el mundo en el que me encuentro, y el miembro del grupo con mayor fuerza es Jibril. ¿5º puesto, eh? En realidad hay mucha gente fuerte en el grupo. ¿No puede unirse alguien un poco más fuerte que yo? Jibril se quejó. Entre los mundos donde residen los miembros del grupo, el 6º es el de Tatsumaki, y el dominio de combate también es Tatsumaki. Tatsumaki. No tengo ninguna duda al respecto. Durante esos 2 años, Tatsumaki actuó con frecuencia como asistente de Rías, procesando gran cantidad de datos para ella. Gracias a que sus horizontes se habían ampliado, era mucho más fuerte que a los 28 años en la historia original. Como Esper, su talento en este ámbito no era débil. Mientras Rías desarrollaba su propio potencial, cuidaba de Tatsumaki, permitiéndole crecer hasta este punto. Aunque todavía parece una loli, no cambiará en más de 20 años consecutivos. El 7º puesto a nivel mundial lo ocupa Teresa, y en términos de dominio en combate, es Unohana Repsu. Aunque Unohana Repsu también estaba entrenando, su progreso era muy inferior al de Tatsumaki. Unohana Repsu. Yo también me he vuelto perezosa, ¿verdad? El 8º puesto en el ranking mundial es el de Unohana Repsu, y en términos de fuerza, es Yasurina Nami. El 9º puesto mundial lo ocupa Hinata Yuga. Dado que no incluí los dispositivos mágicos en el cálculo, tu fuerza es probablemente la más baja del grupo. El dominio en combate personal es para Teresa. Teresa posee la protección divina del dios de la muerte y la protección divina del santo de la espada, pero ella misma no es tan fuerte. Aunque la fuerza actual de Yasurina Nami es inferior a la de Teresa, con solo enfrentarse a ella una vez, podrá superarla inmediatamente. Aunque no pueda obtener protecciones divinas, sin duda no será inferior en la batalla. De hecho, la constitución de Yasurina Nami podría incluso rechazar la protección divina del dios de la muerte. Hinata Yuga. Lo sé, porque eso no era dominión para luchar, sino un dispositivo mágico que Leire y Rías me dio para protegerme. La pequeña Hinata se porta muy bien. Rías no pudo evitar suspirar para sus adentros. A continuación, el mundo donde reside Yasurina Nami. Rías. Espera, ¿se nos pasó alguien por alto? Tatsumaki. ¿Esa que se llama Morgiana? Hablando de eso, no ha dicho ni una palabra hasta ahora. ¿Ha pasado algo? Teresa dijo con cierta preocupación. Rías. Intenta mencionarla en Twitter, @Morgiana. Morgiana. Estoy aquí, ... Como había estado al acecho todo el tiempo, la olvidaron. Sin embargo, ¿por qué da la sensación de que esta niña es incluso más sumisa que Kuro Usagi? Como Hinata Yuga. Morgiana. Lo siento, no fue mi intención, Rías. Todos en el grupo somos amigos, no hay necesidad de ser tan precavidos. Por cierto, ¿tienes algún problema? Rías. Habla claro. Aunque todavía me falta fuerza, tengo bastante confianza en mi versatilidad. Jibril. Mira eso, ¿así habla un demonio? Lo siento, ni siquiera sé cuál es mi raza ahora mismo. Rías. Si fueras a Little Garden, probablemente te concederían la autoridad espiritual de un dragón de sangre pura o el árbol del sistema vital. Muy bien, dejemos espacio para el recién llegado. Si tienes algo que decir, debes hablar. Rías. De lo contrario, a través de los mundos, no podré escuchar tus necesidades. Y. Morgiana. Ayúdenme, no quiero ser una esclava. Tatsumaki. Una esclava, eso ya es pasarse de la raya. Jibril. Concédeme permiso para entrar en tu mundo y déjame acabar con esa basura. Morgiana, esclava. Rías recordó sus vivencias pasadas y, en efecto, recordó a una chica llamada Morgiana. Tenía el pelo rojo como Rías, aunque el rojo de Morgiana no era tan intenso como el de Rías.
Pensándolo bien, sí que parecía una chica joven y guapa. Sin embargo, a juzgar por su petición de ayuda, Morgiana se encontraba en la etapa de la niñez. Por alguna razón, las chicas jóvenes constituían la mayoría de este grupo. Esto es un poco complicado, Rías murmuró. En términos de dominio, Morgiana pertenecía a una raza guerrera. Incluso en su infancia, derrotar a más de una docena de adultos no le supondría ningún problema. Pero aquí está el problema. No todo el mundo es una persona reencarnada como Rías. Ni todos pueden ser como Yasurina Nami, que se convirtió en la más fuerte de todo Japón a la edad de 7 años. En cierto modo, toda la familia Kyotri está compuesta por personas anormales. La mentalidad y la fuerza de Yasurina Nami son de primer nivel. Simplemente le falta ambición y no tiene el coraje de Rías para desafiar el destino. Y Morgiana era simplemente una niña pequeña y corriente. Antes de que su mente madure, incluso si se le otorga un gran dominio, su frágil esencia no puede cambiarse. Así que Rías no podía simplemente enviar un dispositivo mágico. Eso no resolvería el problema. Incluso ir allí para salvarla sería lo mismo. Una vez salvada, ¿cómo se establecería? Este también fue un problema difícil. Entonces Rías pensó, ¿por qué no simplemente, ven a mi mundo? Rías pensó un momento y dijo, ya que ha llegado un recién llegado, también podemos organizar una reunión entre los miembros del grupo. Sin embargo, este no era un lugar adecuado para ver gente. Rías miró a Gabriel, que estaba tumbado en la cama cerca de allí. Gabriel, profundamente dormida, desprendía una sensación que invitaba a quererla. El dominio de la omnipotencia se extendió, llegando instantáneamente al Castlevania del inframundo. Solo después de que Rías se mudara a su propio territorio, envió la invitación al grupo. Tras un sonido de ding, apareció un enlace en el grupo. Rías. Haz clic en él y luego haz clic en aceptar invitación. Con un pensamiento de Morgiana, la imagen en su mente se integró al patrón del enlace. Entonces apareció una invitación. Rías Gremory te invita a su mundo. Acepta/rechaza. Ella hizo clic en aceptar de forma inconsciente. Sin ninguna anomalía, en un instante, Morgiana apareció en un lugar extraño. Y ante ella había una joven de su misma edad, pero de aspecto elegante y digno. Ella es Rías. Ella había pensado que sería una hermana mayor amable. Morgiana estaba tan sorprendida que no podía hablar. Espero que estés disfrutando del fanfiction hasta ahora. Si la historia te tiene enganchado y no puedes esperar a ver qué sucede después, puedes desbloquear 30 capítulos por adelantado en mi Patreon. Patreon.com/adlimejima. Todo el apoyo significa muchísimo para mí, así que si estás disfrutando del viaje, no olvides dejarme una Power Stone y hacérmelo saber. 99. Capítulo 99. El talento de Yasurina Nami. Lord Rías, ¿cuánto tiempo sin verte? Gibril se abalanzó hacia adelante, frotando su mejilla contra la de Rías, con una sonrisa tonta y enamorada en el rostro. ¿Te has recuperado, Gibril? Rías no se resistió. Si bien la expresión de enamoramiento de Gibril podría resultar inaceptable para muchos, a ojos de Rías, el inexplicablemente torpe Gibril era en realidad bastante adorable. Sí, después de todo, han pasado 2 años. Si no me recuperara ahora, me quedaría demasiado rezagado. Gibril se quejó levemente. Si lo hubiera sabido, no habría peleado con ese idiota. Terminé perdiendo muchísimo tiempo. Aunque digas eso, si tuvieras que elegir de nuevo, sin duda tomarías la misma decisión. Rías sonrió. Eso es cierto. Gibril asintió. Después de todo, para los Flugel, esas palabras de menosprecio hacia los demás eran verdaderamente insoportables y les daban ganas de luchar. Dejar que la fuerza hable por sí sola. Esa era la esencia del Flugel. Oye, descarada mujer pájaro, suelta a Lord Rías. Tatsumaki voló en el aire, mirando a Gibril con enfado. Aunque Tatsumaki solo tenía 10 años, por alguna razón, ya se había puesto ese atuendo negro tan seductor. Bueno, era ese conjunto donde la tela parecía muy fina, una indumentaria un tanto erótica. ¿Este atuendo es? Rías miró a Tatsumaki con sorpresa. ¿Qué tal? Es bonito, ¿verdad? Tatsumaki notó la mirada de Rías y mostró una expresión ligeramente engreída. Espera a ser un poco mayor. Ahora mismo todavía te falta algo. Rías acarició la cabeza de Tatsumaki y se rió. Puaj, Tatsumaki dijo con insatisfacción. Ya no soy tan pequeña. Aún así, una luz verde cruzó el cuerpo de Tatsumaki y ella volvió a ponerse ropa informal. El atuendo anterior estaba claramente destinado a que lo viera Rías. Ella ya tenía pequeños planes a tan corta edad. Rías era muy consciente de esto, pero Tatsumaki aún era demasiado pequeña.
Tendría que esperar al menos hasta ser mayor de edad. Estos pequeños planes deberían suprimirse durante algunos años más. Hermana Rías, Hinata Yuka llamó en voz baja desde un lado, pero como su voz era demasiado baja, no la escucharon. Hablando de eso, esta es la primera vez que nos vemos en persona, ¿verdad? Teresia Van Astrea esbozó una leve sonrisa y dijo, hola, Rías. Eso es demasiado formal. Esa no es la reacción de dos amigos que se encuentran. Rías se rió. Entonces, Rías-chan. Teresia dijo con una sonrisa radiante. Eso tampoco está mal. Rías asintió. Usted, es la señorita Rías. A su lado, Kuro Usagi reaccionó y miró a Rías con sorpresa. ¿Sí, te sorprende? Rías sonrió y dijo. Sí, realmente muy, muy sorprendente. La reacción de Kuro Usagi fue extremadamente exagerada. Un momento, ¿podría ser que Lord Rías, al igual que Lord Shiroyasa, mantenga esta apariencia intencionadamente? Kuro Usagi pareció haber pensado en algo y preguntó. No, esta es mi apariencia original. Rías sonrió y dijo. Dicho esto, la razón por la que puedo alcanzar este nivel a esta edad no es innata, sino fruto del cultivo. Es solo que soy una transmigradora, así que mi visión del mundo y mi mente ya estaban maduras. Probablemente no te lo puedas imaginar, pero cuando conocí a Rías, solo tenía 3 años. Estaba increíblemente débil. Gibril suspiró desde un lado. A pesar de ser tan débil, alcanzar este nivel en tan poco tiempo no es algo que pueda describirse simplemente como un transmigrador. Un momento, eso significa que Lord Rías no nació Asura ni Buda divino, sino que alcanzó un nivel de 4 dígitos con solo 2 o 3 años de cultivo. Los ojos de Kuro Usagi se abrieron de par en par. A esto, Rías respondió con una sonrisa. Siseo Kuro Usagi respiró hondo el aire frío. Antes de que Rías pudiera decir nada, apareció otro nuevo miembro del grupo. Era una jovencita que vestía un sencillo kimono. En cuanto apareció, todo su cuerpo comenzó a temblar. Poco a poco, su mirada perdió el enfoque y un sudor frío le goteaba por la frente. Su cuerpo y su alma gritaban, como si estuvieran a punto de ser destruidas en cualquier momento. Estos ojos pueden ser realmente muy peligrosos cuando se topan con una existencia que no pueden comprender. Rías acarició suavemente la cabeza de Yasurina Nami, y aquellos ojos, que eran como la luz de las estrellas, recuperaron su color. Pensé que iba a morir. Nanami se secó el sudor frío. El talento de Nanami era tan grande que incluso el cielo lo envidiaba hasta el punto de maldecirlo. Incluso sus ojos Migeiko eran solo una parte de su talento. Porque necesitaba sobrevivir, nació Migeiko. Si bien era potente, también tenía defectos. A pesar de ser un ojo tan poderoso, no podía funcionar en un estado de incapacidad para ver. En el caso del ojo demoníaco de la destrucción de Rías, aunque engendraba la luz de la destrucción, aún poseía habilidades básicas como visión de rayos X e intuición. No, cabe decir que el ojo demoníaco por sí solo tenía más de decenas de miles de usos. Al mismo tiempo, Rías también descubrió un segundo fallo. Al enfrentarse a una existencia cuyo nivel vital era mucho más elevado que el suyo, ni siquiera con Migeiko pudo imitarlos. Ninjutsu, genjutsu, taijutsu, superpoderes, escritura, constitución, uso de armas, pensamientos, magia, habilidades especiales, incluso las habilidades genéticas de otras razas podían copiarse. Esto también significaba que su inspiración era demasiado elevada. Incluso a un dios se le podía desenmascarar de un vistazo. Sin embargo, la persona que vio no era Rías. Porque Rías estaba envuelta en una capa protectora, tanto para evitar que otros la espiaran como para evitar herir accidentalmente a sus seres queridos. Así que las personas que vio fueron Kuro Usagi y Gibril. Esto es, Kuro Usagi miró a Yasurina Nami con confusión y preguntó con preocupación. ¿Qué te pasa? No te veías muy bien hace un momento. Ella es Yasurina Nami. Dijo Rías. Esa chica cuyo talento es incluso mayor que el tuyo. Kuro Usagi se sorprendió. Los ojos de Nanami se clavaron en Kuro Usagi, provocándole un sudor frío. ¿Dije algo malo, Kuro Usagi? Kuro Usagi dijo secamente. No es nada. Nanami dejó de mirarla fijamente y dijo. Por favor, no digas esas cosas. Todavía estoy lejos de eso. Considerar únicamente la potencia de la configuración sin tener en cuenta el resultado es una completa injusticia. Nanami era fuerte. Era muy fuerte, y mientras sus horizontes se ampliaran, podría volverse infinitamente más fuerte. Pero desde el principio, ella vio la autoridad espiritual de una existencia de 4 dígitos y la forma de vida del Flugel. La cantidad de datos era simplemente demasiado masiva.
No te fijes solo en cómo Rías dominó por completo la fórmula mágica de Flugel en pocos años. Esa era la técnica de la que Artosh, el dios de la guerra, se sentía más orgulloso. Incluso en el mundo de No Game No Life, el Flugel era considerado la forma de vida más perfecta creada por Dios. Eran la única forma de vida creada por los dioses entre las razas de alto rango. Ese niño estuvo a punto de desmayarse hace un momento. Los ojos de Estia brillaron con luz divina mientras miraba a Kuro Usagi y decía, puede copiar las formas de vida y las habilidades de otros. Una vez que vea una existencia que no pueda comprender, probablemente surgirán problemas. Por suerte, la pequeña Rías cerró sus ojos Migeiko a tiempo. La primera vez fue una falta de reacción. Si se repite, el cuerpo de la niña debería ser capaz de adaptarse y filtrar automáticamente aquello que no comprende. Un talento verdaderamente aterrador. Aunque Kuro Usagi pertenecía a los 4 dígitos, era evidente que solo en términos de forma de vida y poder de combate. En términos de omnipotencia, los dioses del mundo de Danmachi seguían siendo más fuertes. Ella ya se había dado cuenta de lo aterrador que era el talento de Nanami. Ser capaz de filtrar las cosas incomprensibles significaba retener solo lo que su propia constitución podía entender. Inyectar agua en un recipiente y luego expandir el contenido del mismo. Puede que Nanami no tarde mucho en llegar al reino de los dioses. Espero que estés disfrutando del fanfiction hasta ahora. Si la historia te tiene enganchado y no puedes esperar a ver qué sucede después, puedes desbloquear 30 capítulos por adelantado en mi Patreon. Patreon.com/adlimejim. Aún todo el apoyo significa muchísimo para mí, así que si estás disfrutando del viaje, no olvides dejarme una Power Stone y hacérmelo saber. 100. Capítulo 100. Presentación de los miembros del grupo Gibril, Uno Anaretsu, Tatsumaki, Hinata Yuga, Teresia Van Astrea, Yasurina Nami, Kuro Usagi, Estia, Morgiana. Rías miró a los miembros del grupo que tenía delante, hizo una pausa por un momento y preguntó, ¿Sasa aún no ha venido? Al volver a prestar atención al grupo de chat, Rías vio el mensaje de Sasa. Lo siento, hermana Rías, pero como Atenea, no puedo abandonar el santuario cuando quiera. Sasa estaba un poco indecisa y, al final, seguía sin llegar al mundo de Rías. No pasa nada. El tiempo no transcurre cuando los miembros del grupo viajan a otros mundos a través del grupo de chat. Rías. En la arena es igual. No importa cuánto tiempo permanezcas en otro mundo, solo pasa un instante cuando regresas. En ese caso, nadie en el santuario sabrá que me he ido. Sasa. Lo entiendo. En el instante siguiente, Sasa también apareció ante Rías. Sasa parecía tener tan solo 5 o 6 años, y tenía el aspecto de una adorable hermanita de al lado. ¿Todos? Sasa ladeó la cabeza. Parece que la pequeña Sasa está bastante confundida. Rías sonrió y dijo, presentémonos todos. Primero estoy yo. Soy Rías Gremory. Rías se presentó diciendo, mi raza es bastante compleja. Diablo, dragón, ángel, dios, humano, básicamente poseo los factores de la mayoría de las razas misteriosas y actualmente estoy construyendo un árbol del sistema de vida. Un momento, ¿acaso el árbol del sistema vital no es un árbol evolutivo para la ascensión? Kuro Usagi gritó sorprendida. Entonces, Rías sonrió. Yo soy el árbol del sistema de vida mismo. Kuro Usagi se quedó boquiabierta, demasiado atónita para hablar. Hay que tener en cuenta que ni siquiera un simple ciudadano de 3 dígitos podría lograr semejante hazaña. Si alguien podía hacerlo, Kuro Usagi solo podía pensar en esos dioses de la creación de la mitología. No, incluso entre esos dioses creadores, solo aquellos con una especialidad específica podrían hacerlo. Esto equivalía a la fundación de una cosmovisión mitológica. Si Rías realmente completó el árbol del sistema de vida y luego fue a Little Garden para que se le concediera mérito, bien podría aparecer un nuevo panteón en las capas superiores. Gran pez gordo. Kuro Usagi se abalanzó hacia adelante, queriendo abrazar a Rías, pero Gibril la apartó de una patada. ¿Qué crees que le estás haciendo a mi pequeña Rías? Gibril miró fijamente a Kuro Usagi con una mirada aterradora. Kuro Usagi sonrió tímidamente ante la aterradora intención asesina de Gibril. ¿Qué le pasaba a ese ángel cuyas alas le crecían desde la cintura? Olvídese de las alas en la cintura, no había ni rastro de compasión en ese rostro lleno de intención asesina, y el halo de ángel sobre su cabeza, ¿qué clase de forma era esa? Como estudiante pobre, Kuro Usagi no tenía ni idea de qué era la geometría, solo pensaba que tenía un aspecto muy llamativo árbol del sistema vital. Estia miró a Rías y preguntó con curiosidad, suena muy impresionante. Bueno, puedes pensar en mí como un árbol.
Rías reflexionó un momento y explicó con sencillez. Como el árbol, yo soy el cuerpo principal. Cada rama representa una raza, y cada hoja representa una subrama de esa raza. Más allá de las hojas, también hay venas. Veo. Estia dijo, dándose cuenta de algo. Aunque lo compares con un árbol, parece más bien una pirámide. Eso tampoco está mal. Rías asintió. Los niveles de vida están ordenados naturalmente de menor a mayor y están interconectados. Al igual que las relaciones entre las personas, las conexiones invisibles tejen una gran red llamada destino. El árbol es el mismo. Cada rama, incluso cada hoja, es parte de mí. Yo soy el árbol del sistema de la vida mismo. Tras decir eso, Rías le dio una palmadita en el muslo a Jibril. Sosteniendo a Rías mientras flotaba en el aire, Jibril dijo, soy Jibril, de los Flugel. Si hay una guerra en alguno de vuestros mundos, no dudéis en llamarme. Los Flugel son la nobleza del dios de la guerra. Su vida diaria transcurre entre la guerra y la matanza. Incluso se atreven a provocar a seres más poderosos que ellos. Jibril ha sufrido más de 100 heridas mortales y ha pasado los últimos 2 años en una sala de reparaciones exclusiva para los Flugel. Rías añadió. Esta frase tenía 2 significados. Una de las cosas que debías hacer era no provocar a Jibril a la ligera, especialmente porque sus razas y visiones del mundo eran muy diferentes. La segunda era tener cuidado de no pisar una mina terrestre. Cabe señalar que cuando Azrael, un miembro de su misma raza, dijo algo inapropiado, ambos lucharon con la intención de matarse. Incluso morir en combates cotidianos entre los de su propia especie era perfectamente normal para los Flugel, algo que la gente común no podía comprender. Lo más aterrador era que eran tercos como el hierro. Decir que eran obstinados sería quedarse corto. Era prácticamente imposible cambiar su forma de pensar. Aunque Rías había utilizado el método de guiso de ghee con champiñones, quiero decir, el de hervir una rana en agua tibia durante 2 años, el corazón de Jibril permaneció inalterado. Como mucho, había reconocido la existencia de Rías y había dejado de mirar fijamente la cabeza de Rías. Y Rías jamás le había pisado los talones a Jibril en 3 años. Actuando como pacificadora dentro del grupo, prácticamente no había conflicto que no pudiera resolver. La guerra, qué carrera tan peligrosa. Estia parecía querer decir algo, pero al final, simplemente suspiró con admiración. Soy un Ohana Retsu, un Shinigami. Un Ohana Retsu sonrió y se presentó. Tatsumaki, un Esper. Tatsumaki dijo con naturalidad. Yo soy, Hinata Yuga. Las manitas de la pequeña Hinata no paraban de moverse y parecía bastante nerviosa. Me llamo Teresia Van Astrea y solo soy una humana común y corriente. Al ver que Hinata se ponía increíblemente nerviosa y parecía que iba a desmayarse mientras todas las miradas se centraban en ella, Teresia habló. Tras su presentación, Teresia le dedicó una sonrisa a la pequeña Hinata. La pequeña Hinata también miró tímidamente a Teresia, y en sus ojos se apreciaba un atisbo de gratitud. Los demás también fueron muy perspicaces y notaron la interacción entre los dos, pero la dejaron pasar con una sonrisa. Hola a todos, soy Yasurina Nami. Yasurina Nami hizo una reverencia cortés. Parecía frágil pero muy linda. Transmitía la sensación de ser un espíritu del bosque, con el cabello como hojas. Soy Kuro Usagi. Soy un noble del jardín en miniatura, no un noble del jardín en miniatura, risas, y definitivamente no un noble del jardín en miniatura, vergüenza. Kuro Usagi dio una vuelta, mostrando una sonrisa juvenil, radiante y pura. Es evidente que es tan pura, pero ¿por qué transmite una vibra tan lasciva? Rías parpadeó y no pudo evitar decir. Jibril se burló. Entonces optemos por jardín miniatura noble, obsceno. No me pongas títulos extraños, Lady Jibril. Dijo Kuro Usagi molesto. Jibril miró a Kuro Usagi e inclinó la cabeza. Ya que eres claramente más fuerte, ¿por qué me llamas señorita? Quizás sea solo una costumbre. Kuro Usagi dijo con incertidumbre. Chica rara. Jibril murmuró y la ignoró. En cualquier otro momento, podría haberse burlado de Kuro Usagi como es debido. Simplemente porque el comportamiento sumiso de Kuro Usagi la hacía demasiado vulnerable al acoso. Pero ahora, ella sostenía al mundo entero en sus brazos comparada con Kuro Usagi, la pequeña Rías era definitivamente más linda. Espero que estés disfrutando del fanfiction hasta ahora. Si la historia te tiene enganchado y no puedes esperar a ver qué sucede después, puedes desbloquear 30 capítulos por adelantado en mi Patreon. Patreon.com/adlimejima. Todo el apoyo significa muchísimo para mí, así que si estás disfrutando del viaje, no olvides dejarme una Power Stone y hacérmelo saber. 101. Capítulo 101.
El séquito de Rías, mariposa carmesí. Hola a todos, soy Morgiana. Morgiana habló con cautela. Rías le dio una palmadita en el muslo a Jibril, lo que provocó que ésta mostrara una expresión de arrepentimiento antes de finalmente soltar a Rías. Tras liberarse del abrazo de Jibril, Rías voló frente a Morgiana y le acarició la cabeza, diciéndole: no te preocupes, el grupo es una gran familia. Trátanos como a una familia. No te haremos daño. El rostro de Morgiana se sonrojó mientras respondía en voz baja. Creo que este niño y Hinata tienen mucho de qué hablar. Ana Retsu sonrió dulcemente. En efecto, son tal para cual. La mirada de Tatsumaki no pudo evitar fluctuar entre los dos antes de asentir. Si hablamos de apetito, los dos se parecían aún más. El siguiente soy yo. Estia dio un paso al frente, con su delicada mano apoyada sobre su amplio pecho, que subía y bajaba en oleadas. Soy Estia. Aunque soy una diosa, todos pueden tratarme como a una amiga. Soy Sasa. Sasa también se presentó brevemente, con la misma ansiedad. Muy bien, ahora que todos se conocen, bueno. Rías sonrió levemente y dijo: ¿qué tal si primero hacemos un banquete? Mientras pronunciaba esas palabras, Rías chasqueó los dedos y más de 10 chicas jóvenes entraron lentamente. Las chicas llevaban ropa diferente y tenían el pelo de distinto color. Lo único que tenían en común era que todas tenían el pelo hasta la cintura y eran todas muy guapas. Sostenían platos en las manos, y un agradable aroma se extendió por el aire, haciendo que todos se sintieran revitalizados. Vaya, qué divinidad tan elevada. Estia dijo, estupefacta. Esto ya ni siquiera está al nivel de un acompañante divino, ¿verdad? Aunque el aroma de la comida era encantador, Estia era, después de todo, la diosa del hogar y no se dejaría deslumbrar por él. Como diosa, su mirada era extremadamente penetrante. Aunque no se encontraba en su propio mundo, podía percibir fácilmente la esencia de una persona. Excepto cuando se trataba de Rías. Evidentemente, ella percibió la singularidad de estas chicas. Son mi nobleza. Rías sonrió. Percibo un aura familiar. Jibril también dijo. 2 de ellos tienen fluctuaciones espaciales a su alrededor. Su rendimiento ya ha superado al de los miembros ordinarios de Flugel. Usaste la fórmula mágica de Flugel durante su creación, ¿verdad? No, algo no me cuadra. Jibril frunció el ceño de repente y dijo: aunque algunas partes son muy similares, la esencia es diferente, las fluctuaciones espaciales también son diferentes. Es el concepto de espacio. Rías miró a Jibril y dijo: la fórmula mágica del Flugel es solo una fachada. El verdadero núcleo es el concepto de espacio. El Flugel trata el espacio como si fuera agua. Al crear un hueco entre los espacios, pueden realizar movimientos espaciales a una velocidad cercana a la de la luz. Formas de vida de orden superior creadas por dioses, incluso más perfectas que los Flugel. ¡Qué asombroso! Los ojos de Jibril brillaban mientras contemplaba a las bellezas, y la baba casi le goteaba. No te hagas ilusiones con ellos. Rías le dio un golpe a Jibril en la cabeza, lo que hizo que ella sacara la lengua de forma adorable. Actuar de forma adorable para pasar desapercibida. JPG. Al ver la apariencia de Jibril, Rías no pudo evitar negar con la cabeza. Después de todo, incluso si Jibril realmente hiciera algún movimiento, no era seguro quién le daría una lección a quién. Además, como parte del linaje de Rías, la inmortalidad y la resurrección eran algo básico. Cabe decir que, mientras Rías misma o el sistema de nobleza que ella construyó no tuvieran problemas, estas mariposas carmesí, que sumaban más de 100.000, básicamente no morirían. Así es, una nobleza donde todos son trascendentes, y su número ya ha superado los 100.000. El método de Rías para crear su séquito no consistió en moldearlos uno por uno. Ella misma liberó las mariposas carmesí. Solo tenía que introducir varios conceptos y fórmulas de vida en la red de la nobleza, y entonces nacerían a partir de sus respectivos conceptos. La mariposa carmesí ya se ha convertido en una carrera. Absorber conceptos y luego nacer automáticamente. Como raza, no había necesidad de que Rías los moldeara uno por uno. Su lugar de residencia habitual no era el mundo exterior, sino un mundo abierto por la propia Rías. No era un mundo en el sentido ordinario, sino un mundo construido sobre la base del espacio, el tiempo y la energía, afiliado a Rías. Su cultivo también transmitiría datos a la red del mundo interior para que Rías los absorbiera. Rías era como un árbol, y las mariposas carmesí eran como mariposas posadas sobre las hojas. Absorber nutrientes y luego devolverlos. Quizás en el futuro, cuando Rías alcance el nivel de 3 dígitos, sea capaz de dar a luz a billones de miembros de la nobleza con un solo pensamiento.
Dios lo hizo. Kuro Usagi se quedó estupefacto. Cada uno tiene un nivel de rango de 5 dígitos, cercano a la fuerza excepcional. ¿Estás seguro de que no se trata de dividir la autoridad espiritual, sino de crearla? Esto ya involucra el reino de dominio, y es un dominio de tipo creación. Existencias como esta generalmente pertenecen a la categoría de Dios creador dentro de los panteones. Como era de esperar, esta Rías no es nada sencilla. En cuanto al apellido Gremory, el panteón bíblico hizo una suposición aproximada, pero debido a la información insuficiente y al hecho de que se trataba del mundo exterior, Kuro Usagi no pudo adivinar mucho. Su coeficiente intelectual ya era lamentable. Pensar no era lo suyo en absoluto. Sin embargo, quizás podría pedir prestadas algunas personas a Rías. Al pensar en esto, los ojos de Kuro Usagi se iluminaron. Que todos disfruten de su comida. Los miembros de la nobleza hicieron una elegante reverencia y luego se retiraron uno por uno. Solo quedaba una mesa llena de comida. Tengo un poco de hambre, sírvanse ustedes mismos. Rías tomó la delantera y se sentó en el asiento principal, cogiendo con displicencia una pata de pollo para roerla. Esta sensación era muy contradictoria. Claramente la acción era muy tosca, pero a la vez revelaba un singular sentido de la elegancia. Sin embargo, al ver a Rías tan relajada, los demás se tranquilizaron mucho. Los estómagos de Morgiana y Hinata Hyuga rugieron al mismo tiempo, lo que provocó que Kuro Usagi soltara una risa amistosa. Ustedes siéntense aquí. Tras la destrucción de Acadia, la mayoría de los compañeros restantes se dispersaron, dejando solo a Kuro Usagi al cuidado de un grupo de niños. Kuro Usagi conocía bien este tipo de situaciones y dispuso que Morgiana, Hinata Hyuga, Sasa y Yasurina Nami se sentaran juntas. A excepción de Yasurina Nami, quien miró a Kuro Usagi como si pudiera leerle el corazón, haciéndola sentir instintivamente una amenaza de la cadena alimenticia, las otras 3 chicas susurraron su agradecimiento. Pronto el ambiente se animó y los 3 pequeños charlaron mientras comían. Sasa estaba sentada entre los dos, observando cómo los platos se apilaban rápidamente a ambos lados, y no pudo evitar dudar de su propia vida. Por suerte, Sasa llevaba bastante tiempo viviendo en el santuario, así que la presencia de sus 2 pequeños compañeros no la sorprendió demasiado. Uf, estoy lleno. Estia se acarició el estómago con una expresión de felicidad. Un nivel tan alto, sobre todo teniendo en cuenta el corazón y el alma que contiene, es maravilloso. De hecho, esta cocina transmite una sensación de calidez. Sintiendo una profunda emoción en su alma, Sasa no pudo evitar decir. Siempre había sido Atenea quien brindaba calidez a los demás, lo que hizo que Sasa no pudiera controlar la leve oleada de emoción que brotaba en su interior. Espero que estés disfrutando del fanfiction hasta ahora. Si la historia te tiene enganchado y no puedes esperar a ver qué sucede después, puedes desbloquear 30 capítulos por adelantado en mi Patreon. Patreon.com/adlimejima. Todo el apoyo significa muchísimo para mí, así que si estás disfrutando del viaje, no olvides dejarme una Power Stone y hacérmelo saber. 102. Capítulo 102. El estado actual de Castlevania después de varias rondas de bebidas y una comida completa. Para entonces, los nuevos miembros del grupo ya se habían integrado por completo y el ambiente era mucho más armonioso. ¿Les gustaría dar un paseo? Rías lo sugirió. Está bien eso. Estia dijo sorprendida. Los dioses del mundo de la cinta azul están todos muy aburridos. Aunque Estia es una ermitaña, quiero decir, la diosa del hogar, después de mucho tiempo, inevitablemente se aburre. Ahora que podía venir a otro mundo y ver su civilización, no pudo evitar sentirse un poco feliz. Por supuesto. Rías sonrió y dijo, aunque Castlevania acaba de terminarse, tiene una vitalidad de la que carecen otras ciudades. Creo que te gustará. Todos se pusieron de pie y siguieron a Rías afuera. Al abrir la puerta, la luz del sol brilló con fuerza. Aguas y cielos de un azul cristalino, los graznidos de las gaviotas y las hermosas mariposas de Crimson danzando en el aire. Parecía un paraíso en la tierra. Esto es Castlevania. Kuro Usagi dijo sorprendido. Sí, yo lo construí. Rías asintió. Veo que es una ciudad hecha por Dios. Estia asintió con comprensión. Caminando por el camino, había demonios con sus familias por todas partes, cada rostro lleno de esperanza en el futuro. Las sirvientas, como las de antes, pero ahora vestidas con los uniformes de la guardia, patrullaban la ciudad. Otros iban vestidos como personal administrativo, arreglándose constantemente los alojamientos para los demonios que habían traído a sus familias. Al encontrarse con Rías, hicieron una leve reverencia y solo reanudaron su trabajo después de que ella se hubo marchado.
Esa persona que está aquí hace un momento, debe ser el señor. Así es, el que nos trajo esperanza, ese deslumbrante cabello rojo y ese temperamento elegante, solo esos dos señores de la familia Gremory podían poseer semejante aura. Realmente espero que este niño pueda servir a ese señor en el futuro. Sin duda habrá una oportunidad. Para el niño y para nosotros, sin duda habrá una oportunidad. Rey demonio de arriba, gracias, señor Rías, por la esperanza que nos has dado. Se oían voces estridentes. La gente hablaba de Rías por todas partes. Eres bastante popular aquí. Estia no pudo evitar mirar a Rías. Sorprendente, ¿verdad? Rías sonrió y dijo, los demonios de este mundo no son demonios en el sentido tradicional. Desde la antigua guerra, los demonios se han alejado gradualmente de la definición dada por el Dios de la Biblia. Desde cierta perspectiva, no son diferentes de los humanos. La consolidación de clases es una etapa por la que deben pasar todas las civilizaciones inteligentes. Desde el antiguo sistema del rey demonio, donde la vida de un demonio era más despreciable que la de un perro, hasta el actual sistema aristocrático, la gente común sigue sin tener ninguna esperanza. Yo construí Castlevania y rompí el monopolio de los recursos y el conocimiento sobre los demonios comunes. Por eso me respetan tanto, aunque soy muy joven. Eso suena increíble, exclamó Kuro Usagi. Ojalá su grupo sin nombre tuviera a alguien así. Lograr algo así definitivamente no es algo que se pueda conseguir solo por la fuerza. Ahora, además de Kuro Usagi, a Noname solo le queda un grupo de niños. Si tuvieran un talento como el de Rías, seguramente podrían volver al nivel original de Arcadia en poco tiempo. La razón por la que estaba tan segura era porque esas chicas, ya fueran la guardia, las miembros del clero o incluso la propia Castlevania, todas desprendían un sentimiento indescriptible. Estas personas, tenían todos un rango de 5 dígitos. ¿Y cuántas existencias de 5 dígitos se habían encontrado en el camino? Debes saber que en los panteones de Little Garden, un 5 dígitos ya ha alcanzado el dominio de los dioses. Para las figuras de alto nivel, un 5 digit puede no significar nada, pero en realidad, es como un Douzun en Battletrove de Avens. En las llanuras centrales, los Douzun son tan comunes como los perros, pero en el mundo exterior son figuras de primer nivel absoluto. En su apogeo, el séquito de Rías, en conjunto, constituiría una fuerza inmensa, y este poder podría ser solo la punta del iceberg. Rompiendo con el viejo sistema, Yasurina Nami pensó pensativa. Romper el viejo orden es mucho más difícil de lo que uno imagina. Definitivamente no es algo que se pueda lograr solo con la fuerza bruta. Lo más importante es la reacción del viejo orden. Justo cuando Nanami pensaba en esto, se produjo un alboroto más adelante. ¿Qué pasó? Todos se vieron obligados a mirar hacia el origen del caos. Eres un tonto ciego. 3 demonios de aspecto feroz pateaban repetidamente a un hombre que yacía en el suelo. Al ver esto, Rías quedó momentáneamente atónita. Los recuerdos del pasado resonaban en su mente. Cuando conoció a Sona y salió a jugar con ella, parecía que se habían encontrado con algo similar. La diferencia radicaba en que, en aquel entonces, ella tenía la capacidad de ponerse de pie, pero no lo hizo. Porque incluso si lo hubiera hecho, no habría cambiado nada. Pero ahora, ella podía eliminar fundamentalmente ese tipo de cosas. Esa gente está causando problemas a propósito. Estia miró a Rías y dijo. Sí, asintió Rías. He probado el pastel de los aristócratas, así que debo ser una espina clavada para el Consejo del Diablo y los nobles. ¿Está bien? Estia preguntó preocupada. Es solo una pequeña cosa. Rías se encogió de hombros. La fuerza absoluta es un pase. Esos tontos solo se atreven a hacer pequeños movimientos en las sombras. Pero ¿cómo iban a entender que, desde el momento en que entraron por las puertas de la ciudad, ya estaban bajo la vigilancia de Castlevania? La llamada fuerza no se limita en absoluto a la valentía personal. El poder personal, la influencia y el ingenio son todos elementos de la fortaleza. Y en este mundo, no tengo rivales. Todos quedaron sorprendidos por las palabras seguras de Rías. Poco después, una mujer de aspecto heroico, vestida con un uniforme de la guardia, se acercó. Rápidamente dejó inconscientes a los 3 y, de acuerdo con las leyes del castillo del rey demonio, los arrojó a prisión. Lo que les esperaba, naturalmente, no era ser liberados en 3 o 5 días, sino una malicia más profunda. Tras el interrogatorio, sus palabras se convertirían en pruebas, utilizadas por Rías para aplastarlos de un solo golpe.
Con decenas de miles de trascendentes, bastaría con que unos pocos aparecieran al azar para paralizar a esos necios del Consejo del Diablo. Con las pruebas, el poder y el favoritismo de los 4 grandes reyes demonio, incluso hacer algo así solo serviría para afianzar la autoridad de Rías entre los demonios. Hasta que un día, aquellos insatisfechos con el sistema existente y Rías contactan con el árbol maligno. El crimen de rebelión sería suficiente para que Rías los eliminara a todos de una vez. Un crimen de esa magnitud bastaría para que Rías llevara a cabo una verdadera masacre. Tras recorrer Castlevania, las diversas y extrañas atracciones y la vibrante vitalidad hicieron que toda la ciudad pareciera cobrar vida. Los miembros del grupo no pudieron evitar sentirse revitalizados. Morgiana, Sasa, Nanami. Rías miró a las 3 chicas y les preguntó, ¿les gustaría quedarse aquí conmigo un rato? Espero que estés disfrutando del fanfiction hasta ahora. Si la historia te tiene enganchado y no puedes esperar a ver qué sucede después, puedes desbloquear 30 capítulos por adelantado en mi Patreon. Patreon.com/adlimejima. Todo el apoyo significa muchísimo para mí, así que si estás disfrutando del viaje, no olvides dejarme una Power Stone y hacérmelo saber. 103. Capítulo 103. ¿Qué podría pasar si Rías va a Little Garden? Morgiana todavía es muy joven y no hay nadie que cuide de ti en tu mundo, así que realmente no puedo estar tranquila. Rías dijo. Sasa también, aunque eres la reencarnación de Atenea, antes de despertar, no eres más que una niña. En cuanto a Nanami, encontraré la manera de curarte de tus 100 millones de enfermedades. Aunque sea para recibir tratamiento, deberías quedarte. Pero, ¿el santuario? Sasa dudó. Lo has olvidado. Cuando los miembros del grupo están en otros mundos, el tiempo en tu mundo no fluye. Rías dijo. Podrás tener más tiempo para crecer y prepararte para futuros enemigos. Al menos, si mueren algunos Saint Seiya menos, eso es algo bueno, ¿no? Las palabras de Rías conmovieron a Sasa, provocando que asintiera involuntariamente. Ah, claro, aunque ya lo he probado, también puedes volver una vez para asegurarte de que el tiempo no sea un problema. Rías añadió. No se trataba de asegurarse de que el tiempo no fuera un problema, sino de tranquilizar a Sasa. Solo experimentándolo ella misma no tendría dudas. De acuerdo, hermana mayor Rías. Sasa asintió obedientemente. Escucharé a la hermana mayor Rías. Morgiana también asintió y dijo. Te lo ruego. La Surina Nami hizo una reverencia. La Surina Nami ya había perdido la esperanza a causa de su enfermedad, pero nunca esperó que pudiera haber un cambio radical. En ese momento, ella estaba sumamente feliz, así que, naturalmente, no puso ninguna objeción. Es más, alojarse en un lugar donde coexisten dioses y demonios era claramente más interesante que su mundo original. En cuanto a Kuro Usagi. Rías miró a Kuro Usagi, que parecía querer decir algo, y no pudo evitar esbozar una leve sonrisa. Ella, naturalmente, había comprendido las intenciones de Kuro Usagi. Después de todo, su actuación era demasiado obvia. Probablemente quería pedir prestada gente para ayudar a Sin Nombre. Puedo comprender en cierta medida lo que piensas, pero en este momento, Little Garden es simplemente demasiado peligroso. Rías dijo. Con lo que he hecho en este mundo, una vez que Little Garden lo observe, me temo que todo el panteón bíblico se convertirá en mi enemigo y no escatimará esfuerzos para eliminarme. Aunque mi nobleza entre en Little Garden, podría arrastraros a todos allí. Y en otro mundo, no puedo garantizar la vida de mi nobleza. Créeme, definitivamente no querrás enemistarte con el panteón bíblico, que alberga una enorme cantidad de fe de la historia de la humanidad. Aunque el dios de Little Garden está severamente limitado por la paradoja de la omnipotencia, es probable que el Hijo de Dios, Jesús, sea una existencia de 2 dígitos. De no ser por esto, el panteón bíblico no habría podido albergar una cantidad tan vasta de fe. Además, la estrella demoníaca Algol, en aquel entonces, también usurpó la autoridad espiritual de Lilith, extendiendo la calamidad por los 3000 mundos y declarando así la guerra a los 3000 dioses Asura y Budas. Posteriormente, el panteón bíblico no quiso lidiar con esta problemática, y fue entonces cuando el control pasó a manos de los panteones griegos. Panteones orientales, budismo, panteón bíblico, panteones indios. Estos 4 panteones ocupan posiciones extremadamente altas en Little Garden, y su característica común es la presencia de seres de 2 dígitos. Toussaint Deyes no está incluida, porque Toussaint Deyes es una comunidad comercial supergigante formada por la agregación de muchas comunidades. Además, los jefes de Toussaint Deyes, Alpha y Omega, no pertenecen a ningún panteón.
Kuro Usagi miró a Rías con asombro. ¿Qué has hecho exactamente en este mundo? Construyendo el árbol de la vida de la Cábala y las Clifot, creando 10 grandes demonios que corresponden a los 10 grandes arcángeles, ocupando la posición del dios de la Biblia. Si perfecciono el sistema y voy al pequeño jardín, probablemente entraré en el reino de los 2 dígitos como el dios omnipotente y devoraré a Dios como un homotopo indo más allá. Incluso podría reemplazar los panteones de Little Garden con los miembros de mi propio panteón. Las débiles palabras de Rías hicieron que Kuro Usagi sudara frío. Algol, bajo la forma de Lilith, fue sellada. Si bien no podía reemplazar el estatus de la estrella demoníaca, la autoridad espiritual de Lilith también era sumamente importante. Sobre todo teniendo en cuenta que Algol sembró la calamidad en los 3000 mundos, esta autoridad espiritual podría alcanzar el reino de los 3 dígitos. Y el emperador Bestia 666 incluso podría obtener una autoridad espiritual como dragón de sangre pura. Satanás y el dragón de sangre pura, más el Clipot, no sería difícil hacerla llegar a las 3 cifras. Incluso no es imposible que supere los 3 dígitos. Además, en lo que respecta a los dragones, Opis es irrelevante por ahora. Después de todo, el Uroboros es simplemente un símbolo, no una forma de vida específica. Heredar la autoridad espiritual correspondiente requiere logros inmensos. Sin embargo, el Gran Rojo está registrado en la Biblia. Una vez que llegue al pequeño jardín, sin duda se fusionará con la cosmovisión del panteón bíblico, y también es posible que entre en el reino de los 3 dígitos. No hay razón por la que el Gran Rojo, como seguidor, pueda hacerlo, pero el emperador Bestia Gran Rojo no puede. Tú, no estás bromeando, ¿verdad? Kuro Usagi dijo secamente. En respuesta, Rías esbozó una leve sonrisa. Aunque se expresó de forma sencilla, el peligro inherente era evidente. Jamás se involucraría en Little Garden antes de tener confianza en sí misma. De hecho, en este mundo, ella planeaba integrar todos los panteones. Si ella fuera a Little Garden, existiría allí una autoridad espiritual inacabada como el señor de Little Garden o el señor del panteón. Está bien. Kuro Usagi bajó la cabeza, algo decepcionada. Sin embargo, en Arcadia solo quedan niños, ¿verdad? Rías dijo. Para ellos, Little Garden aún podría ser demasiado pronto. Pueden mudarse a este mundo y yo les proporcionaré una educación y recursos normales. Los demonios creen en la fuerza, pero tampoco carecen de otros tipos de conocimiento. Comparado con el sufrimiento en el jardín pequeño, salir del jardín pequeño también es un método, ¿no? Al fin y al cabo, esto puede garantizar que los niños puedan regresar a Little Garden cuando crezcan, y no habrá pasado demasiado tiempo para que puedan resurgir por completo. Rías dijo. Y no me importa que hicen la bandera de Arcadia aquí, ¿sabes? Ella lo dijo. Kuro Usagi quedó nuevamente atónito. Tras perder su nombre, Arcadia ya no podía ser mencionada directamente mediante ningún nombre que la señalara. Ni en Little Garden ni fuera de Little Garden. A excepción del señor demonio que robó el estandarte de Arcadia, nadie podía pronunciar el nombre Arcadia. Incluso si se pronunciara, automáticamente se corregiría a sin nombre en los oídos de los demás. Ese era el verdadero significado de sin nombre. Sin embargo, esta también es una buena idea. Kuro Usagi cayó en la contemplación. Tómate tu tiempo para pensarlo. Rías se encogió de hombros. Rías, como era de esperar, no tenía muchas ideas sobre la antigua Arcadia. Ella solo pensaba en chicas guapas como Kuro Usagi. Rías realmente quería reclamar a este conejo tímido para sí misma. Además, este conejo también poseía la soberanía lunar y una divinidad simulada, lo cual constituía un excelente material de investigación. Espero que estés disfrutando del fanfiction hasta ahora. Si la historia te tiene enganchado y no puedes esperar a ver qué sucede después, puedes desbloquear 30 capítulos por adelantado en mi Patreon. Patreon.com/adlimejim. Aún todo el apoyo significa muchísimo para mí, así que si estás disfrutando del viaje, no olvides dejarme una Power Stone y hacérmelo saber. Si te ha gustado el fic puedes pasarte por el Patreon del canal donde hay más de 1800 audios y algunos fics que son solo para la noche guiño guiño.